¿Qué tal? Muy buen día, mis queridos ciberestudiantes. En esta ocasión vamos a ver un tema bastante particular, ¿no? Hay muchos temas importantes, sobre todo es un poquito esto de cómo elegir una carrera. Vamos a revisar este texto que es bastante interesante de un sacerdote jesuita, Jesús Romero Pérez. Sobre todo son temas un poco vocacionales, ¿no? En este sentido, y no tan vocacionales en el buen sentido de la palabra, ¿no? Puede ser vocacional visto desde el punto de vista religioso, que ese tiene otro contexto, pero aquí lo más importante es esto, ¿no? Lo más importante es saber, sobre todo cuando estamos en este paso de bachilleres a licenciatura, el elegir la carrera y sobre todo qué es esto de vocación, ¿no? De elegir a qué nos vamos a dedicar durante toda la vida, lo que nos guste, lo que nos llene, lo que nos haga feliz y que muchas veces no encontramos a alguien que nos guíe, a veces nada más en la preparatoria nos llevan a ver cuáles son los planes de estudio de dichas carreras que nos llamen la atención y a veces no sabemos ni por dónde, ¿no? Todavía a veces en la universidad, a veces escogemos una, dos o tres carreras, o a veces salimos, dejamos una carrera, salimos, cambiamos de carreras para escoger precisamente todo lo que era nuestra vocación, ¿no? Hasta que realmente encontramos a qué nos vamos a dedicar. Y bueno, este texto se llama, después ahí les tengo bueno, quien esté conmigo, ¿no? En el curso, vamos un poquito, ya les pasaré el material, el PDF, el texto es cómo elegir una carrera. Y bueno, dice, ¿qué te parece si ahora con toda paz charlamos un rato sobre uno de los temas más importantes eh, y que son problemas, ¿no? Dice, muchas veces te hacen engolfado en pláticas con tus amigos acerca de las cosas de segunda o quinta importancia. Dice, es muy justo que ahora consagremos un rato a discutir un problema primordial en tu vida de joven, como es la elección de carrera. Mi propósito es charlar contigo precisamente como lo haría un amigo que sinceramente desea ayudarte, que está interesado en tu problema y que te pasa al costo lo que con sus estudios o experiencia ha podido recoger. Dice, no me negarás que cuando se tocan los años de adolescente, en esos años, cuando cruzas por el pensamiento mil imágenes y se construyen hermosos castillos aéreos, hay en el fondo de tu alma una interrogación, dice, ¿qué seré de grande? ¿No? Esto junto con otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Si se van a casar, no se van a casar, se van a mantener solteros, no se van a mantener solteros, no van a vivir en unión libre, ¿no? Van a viajar, a qué se van a, o si van a seguir estudiando, ¿no? Que muchas de estas cuestiones de nuestra vida, digo, cuando allá sobre todo en la prepa, en la UNAM, no se dio en otras universidades, en bachillerato, les dan esto de una opción técnica, una opción o una materia optativa que es precisamente esto de elección de carrera, ¿no? Algunos maestros solamente se dedican precisamente a enviarnos a algunos lugares, museos o algunas universidades, algunas facultades para conocer incluso como que esto es muy bueno, incluso como oyentes, ¿no? Ir a la escuela, a la universidad, a la academia que nos interesa, ir y buscar, escuchar alguna clase en vivo, ¿no? Como oyente, para ver si nos llama la atención, para conocer a los que cuando estudiaba medicina nos mandaban principalmente a investigar cómo era la universidad, ¿no? Y ahí, bueno, conoció uno muchas cosas, a escuchar conferencias, una vida académica bastante interesante, ¿no? Eh, Casi siempre nos dejan hacer estas actividades, escoger entre 3 4 5 carreras, ¿no? Que son las que más o menos vamos o son nuestros intereses. También conforme a esto, sobre todo cuando esto es en sexto a veces, cuando vamos en quinto, a veces que es lo que nos dejan hacer un poquito, escoger también el área, ¿no? Que es parte de, si es la primera, que es físico-matemático, la segunda, biológicas, terceras, humanidades, ¿no? Y luego viene lo de artes.
Entonces, todo este tipo de áreas que nos tenemos que ir amoldando e ir investigando sobre qué es lo que queremos de acuerdo a nuestra carrera, tenemos que ir revisando, ¿no? Es bastante entretenido. Hay una canción que en particular habla y pregunta un poquito sobre esta canción, ¿no? Para ir haciendo un poco más ameno el asunto. Y a mí me gusta mucho, que es de Miguel Mateos, que es muy cierto, ¿no? Que esto de la carrera no nada más enfoca o se enfoca a que qué es lo que quiero, sino que ya involucra, les decía, lo que es un plan de vida, ¿no? Muchas veces no hablamos sobre plan de vida, pero ir mentalizándonos qué es lo que queremos en nuestra vida, es hasta dónde queremos llegar, es ir construyendo poco a poco nuestra vida, no ser improvisados, ¿no? Es conforme a esto y también, bueno, en qué medida vamos alcanzando nuestros sueños, en qué medida vamos alcanzando poco a poco lo que vamos organizando, lo que queremos ser, lo que queremos lograr hacer. Así es que, bueno, por aquí les pongo estos. Es conocidísima. Yo creo que esto nos lo planteamos en diversas épocas, porque en la vida tenemos muchos septenios, muchas etapas de la vida, ¿no? 7, 14, 21, ¿no? 21 años, y así vamos poco a poco creciendo hasta llegar hasta que Dios nos llama, ¿no? Y vamos replanteándonos poco a poco nuestros objetivos, nuestro plan de carrera incluso, ¿no? Cuando ya somos profesionistas también, cuando ya obtenemos no nada más un título, sino cuando vamos trabajando poco a poco con nuestra carrera, ¿no? Pero aquí en esta etapa, en la etapa de la adolescencia, donde los estamos buscando, los estamos viendo, ¿no? Adultos jóvenes, un poquito, ¿no? Replantearnos. Algunos vamos trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer cuando seas grande, ¿no? A veces nos los preguntan de chiquitos y con eso nos vamos trabajando, ¿no? Y bueno, aquí nos habla Estrella de Rock and Roll, presidente de la nación, ¿no? Cosas muy diferentes, pero que también incluso si queremos ser artistas, si queremos ser cantantes, que se vale, es muy válido. Hay gente que estudia primero y después o se enfoca directamente hacia la música, qué clase de artista, qué clase, ¿no? De cantante quiere ser. Todo esto, ¿no? Aquí nos habla en algunos momentos, nos dice de chiquito habremos pensado esto de ser un aviador, un inventor, un general, un gran hombre, ¿no? No sé, un genio, algún inventor, como sobre todo como dicen, un filósofo, escritor. Hay muchas cosas, no nada más. Una cosa es la cuestión netamente que hemos hablado, netamente de lo que es lo técnico, ¿no? Lo teórico y el proceso de terminar una carrera. Pero yo puedo terminar una carrera de lo que sea, de comunicación, de física, de matemáticas, de ciencias, ¿no? Ser médico, pero incluso quisiéramos ser hasta incluso escritores, ¿no? O investigadores, o de alguna forma, incluso en nuestra carrera de medicina, ¿qué queremos hacer, no? Investigar a lo mejor una vacuna o llegar a encontrar algo diferente, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando, conforme sean nuestros sueños, ¿no? Hablamos mucho de sueños, entonces principalmente se pueden hacer realidad, pero tenemos que trabajar sobre ellos. Y esto, bueno, es una cuestión de orientación un poco vocacional, ¿no? Dice, ¿cómo nos soñamos viéndonos, ¿no? Dice por aquí, dice, sueñas viéndote empuñar los timones de mando de un poderoso barco, ¿no? O de un avión, ¿no? Que es válido. A veces, sobre todo mucho en esta etapa de adolescencia, donde nos reímos todos de todos, nos da pena muchas cosas, ¿no? Ay, ¿cómo vas a ser aviador? No, pues sí, mi sueño es ser aviador. Bueno, pues hay que buscar la academia, hay que buscar de alguna forma este patrón, hay que buscar incluso instituciones, ¿no? Apoyos o la gente, ¿no? Y por ejemplo a veces, ay, ¿cómo vas a llegar a hacer eso, no? Entre incluso maestros, alumnos, se burlan incluso hasta de los mismos sueños, ¿no? A veces, ¿qué quiere ser? Premio Nobel, ¿no? Ah, eso cómo es, ¿no? Es cierto que hay mucha política, es cierto que hay muchos dedazos, es cierto que hay muchas cosas, pero sí se puede hacer las cosas, ¿no?
Por ejemplo, ¿cómo vas a ir vestido con una bata blanca, no? Si ese es el requisito para ser médico, bueno, pues también hay que asumirlo. Hay veces que hay personas que no quieren, no son médicos o no se dedican a eso simplemente porque no les gusta llevar un uniforme, ¿no? O no les gustan los horarios. Hay que pagar el precio, decían, el pagar el precio no es dar dinero, es cómo vamos a pagar el precio, qué es lo que voy a hacer. Quiero ser un excelente médico, bueno, pues voy a estudiar, ¿no? Incluso hasta esto, cosas tan simples, es me gusta el uniforme o no, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Sugerir a lo mejor no que no llevemos uniforme blanco, sino negro, ¿no? Si no me gusta el blanco. Bueno, todos estos cambios, porque a veces hay gente que se desanima por eso, ¿no? A veces son cuestiones económicas que también puede impedir o no una elección de carrera, pero también hay que buscar opciones. Eh, También, por ejemplo, es muy diferente la fama, es muy diferente tener el dinero, ¿no? A ser excelente o ser feliz, que a lo mejor casi siempre llega la fama, el dinero, la fortuna, todo, cuando somos realmente exitosos y felices con lo que tenemos, ¿no? Pero muchas veces no llega y no por eso no dejamos de ser exitosos, ¿no? Actualmente tenemos muchas herramientas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos influencers, y eso no significa que sean exitosos o no, o tener mucho rating, ¿no? Hay gente que es muy, muy buena en lo que hace y casi siempre la gente que es muy, muy buena en lo que hace, pocas veces tienen tiempo para andar ahí en la farándula, ¿no? Pero es cierto que también muchas veces esa misma dedicación, esa misma constancia, este mismo ser el mejor en lo que queremos, en lo que escogimos ser, nos lleva también a la fama, a la fortuna y a muchas otras cosas más, ¿no? Aunque hay también las historias, ya lo estarán leyendo y viendo, hay historias de genios, hay historias de escritores, de inventores que mueren casi en la indigencia, ¿no? Entonces hay que saber equilibrar estas dos áreas y sobre todo cuando estamos en la escuela nos topamos con casos bastante interesantes, ¿no? En este nivel, a nivel como profesores, como vocacionistas, cuando hablamos del ámbito religioso y incluso, bueno, que este es punto y aparte, ¿no? Actualmente lo único que vamos a tratar aquí va a ser precisamente esto de la elección de carrera en este sentido, ¿no? Dice, a medida que pasan los años, tú mismo has comprobado lentamente que quizá no te gustaría mucho ser aquello, o porque no tienes aptitudes, o porque no le hallarías atractivo mucho tiempo después, o por otras causas, ¿no? Si entonces has vuelto tu mirada hacia el campo de actividades de los otros hombres que te rodean, o de las otras personas que te rodean, ¿no? Has encontrado médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, artistas, etcétera, pero has visto al mismo tiempo una cosa que no dejó de llamarte la atención, ¿no? A unos pobres, a otros ricos, y más aún algunos que son pobres a pesar de ser buenos en su profesión, y otros que son ricos a pesar de ser impéritos, ¿no? O sea, que no son nada bueno en lo que les exige su carrera, ¿no? Y en tu rostro se ha dibujado un gesto de extrañeza, ¿no? Y dice, al ver esto te has preguntado con toda razón, ¿y yo qué seré en el futuro, ¿no? Si escojo una carrera, ¿triunfaré en ella? ¿Ganaré mucho dinero o seré un fracasado? Estas son cuestiones que nos hacemos, son preguntas muy existencialistas, pero que son muy, muy importantes en esta etapa, ¿no? Son cruciales, pero también hay que ser ciertos. Podemos elegir en ese momento crítico, cierta carrera. Pueden escoger medicina, filosofía, comunicación, ciencias, biología, ¿no? Filosofía, lo que ustedes gusten, lo que les llene, ¿no? Pero también tienen que ir viendo un poco el ámbito laboral, a qué se van a dedicar, en dónde pueden encajar y cómo pueden encajar, independientemente de lo que sea, ¿no? Y también decir, no nada más casarse con esa idea, tener opciones en la vida, que también eso es parte del plan de vida, porque una cosa es mi plan de vida en general, que abarca ya varias partes, el área espiritual, el área profesional, el área afectiva, ¿no? El área incluso física, independientemente, a veces escogemos trabajos o no escogemos un trabajo por cuestiones de salud, ¿no? O, por ejemplo, si nos vamos a casar, también esto implica también este plan de vida general, pero entre ellos el profesionalizarnos, el tomar nuestra carrera, independientemente es echarle ganas. Ya después se van a dar cuenta, yo les voy a decir, ¿no?
A veces en la prepa nos pasa así que estamos ahogándonos casi en un vaso de agua, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y va a ser para toda la vida y tampoco angustiarse, ¿no? Hay veces que ustedes se van a dar cuenta cuando ya termine una carrera, de repente si les gustó una y otra, se van a dar cuenta que 3 años no son nada y que a veces se pueden estudiar otra carrera y otra carrera y otra carrera o una maestría o un doctorado y varias maestrías y varios doctorados y van a seguir porque esto es la educación continua, ¿no? Y pueden tener todos estos títulos, pero lo importante es estar satisfecho personalmente, ¿no? Y también incluso se van a dar cuenta que hasta hacer la tesis tampoco es tan angustiante, no es cosa del otro mundo. Es lo más sencillo también, ¿no? Hacer una tesis y presentar un examen profesional, no se asusten, porque hay gente que no termina una carrera, no se titula por miedo a presentar un examen, a probarse en sus conocimientos, y tampoco es la muerte, si no lo pasan pueden volverlo a intentar hacer y hasta que pase, ¿no? No echarse para atrás. Y algunas personas dejan su carrera por cuestiones económicas, por seguir trabajando, ¿no? Pero lo importante después retoman, ya verán que después entre el ambiente, lo importante es seguir sus objetivos, sus sueños, y lo más importante encontrar es esta estabilidad, esta madurez, sobre todo cuestiones de economía, ¿no? Que esto sí es importante, que como adultos siempre tenemos que trabajar y tenemos que tener siempre cierta estabilidad económica para poder seguir haciendo nuestras cosas. Eso sí, no lo pueden dejar como de lado, ¿no? Que sería así un poquito los tips que yo les pudiera dar. Dice, al ver esto, dice, nos hemos preguntado con toda razón, dice, ¿yo qué seré en el futuro? Si escojo una carrera, triunfaré, ganaré mucho dinero. Dice, ahora yo tengo esta pregunta, ¿qué serás en el futuro? Dentro de algunos meses ya tendrás que elegir bachillerato o si van de la secundaria a bachilleres o entrar a la universidad, ¿no? O incluso en la misma universidad se tienen que ir perfilando para ver qué es lo que quieren, ¿no? Incluso si quieren seguir una maestría, si quieren seguir un doctorado, si se quieren ir a otro país a estudiar una estancia, esto es importante, ¿no? Eh, Dice aquí lo importante también es esta parte, dice, tus padres van a esperar, dice, a que se hagan hombres o mujeres de provecho, ¿no? Que eso es lo más importante, ser personas de bien, ¿no? Dice, tomar forma la orientación de tus estudios no es un juego, ¿no? Esta clase o la clase de orientación vocacional que muchas veces les dan a los jóvenes, parece ser que es así como que cualquier cosa, la clase de relleno o para pasar el ratito, ¿no? Pero no es así, es una cosa muy, 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 muy importante, ¿no? Es una cosa bastante importante el escoger lo que es su vida, el escoger lo que es eh, su profesión, sobre todo una cosa es su profesión y otra cosa es el plan de vida, ¿no? Este plan de vida que abarca muchas otras áreas. Recuerden que somos seres integrales, ¿no? En donde tenemos que estar de alguna forma alimentando todas estas áreas para poder tener un equilibrio, ¿no? Aquí la frase más rescatable de este texto es esto: hay que ser una persona de provecho, una persona de bien, no importando a lo que nos dediquemos, que estemos a gusto con nosotros, con nuestras elecciones, y sobre todo esto, ¿no? Tratar de interiorizar, de ser ustedes los que toman en cuenta o los que deciden por sí mismos, se equivoquen o no se equivoquen, no importa, ¿no? O sea, lo importante es que lo van a decidir ustedes. Dice, tú mismo lo ambicionas, lo que te conocen esperarán que trabajarás eh, tesoneramente, dice, para forjarte un porvenir, ¿no? Parece que te oigo decir, dice, si eso precisamente es lo que me preocupa, dice, pero le diré con toda sinceridad que no veo claro, tengo dudas, que tengo cierto miedo de tomar una carrera que no me guste o una que me guste, pero que no me rinda después, ¿no? Es decir, que no produzca dinero, ¿no? Hay muchas carreras, siempre esto ha pasado, que si la filosofía, la biología, la geografía, la geología, hay muchas carreras, ¿no? Que hay gente que nos gusta y nos apasiona. Hay veces que a veces tenemos que elegir entre algo que nos reditúe y otra que nos guste, ¿no? Y también esto es válido, ¿no? O qué es lo que vamos a hacer. Me gusta mucho, no me importa si no gano dinero, ¿no? Ya veré cómo también tener esta opción de decir, esto lo estudié por gusto,
aunque no me esté dando dinero, pero saber también tener la opción de poder forjarse un porvenir y decir, bueno, de aquí voy a agarrar, esto me produce dinero y el dinero está asegurado, ¿no? Que esto es importante porque pues al final, si no lo tenemos, no es que sea uno materialista, pero sí es necesario, ¿no? Dice, eso sí, dice me hagan, que me haga fracasar en resumidas cuentas. Y usted sabe, dice, yo no tengo que escoger un porvenir que me permita pagarle a mis padres todo lo que han hecho por mí, que me permita vivir cómodamente, hacer mi casa, gastar, ¿no? Dice, pues, etcétera. Estos son todos los pensamientos que muchas veces algunos jóvenes o algunas personas tenemos, los mismos padres que a veces, ¿no? Presionan, estudia esto como tu familia, ¿no? Las tradiciones, todo lo que hemos venido haciendo, todas las tradiciones, es elegir por uno mismo lo que uno quiere. Dice, dice, usted me entiende muy bien, dice, sí, entiendo eso, ¿no? Esos etcétera, 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 dice, pues por eso precisamente necesitamos hablar despacio y con toda seriedad. Dice, la elección de carrera no es cuestión de pasatiempo, es algo serio porque es algo definitivo. De eso depende tu porvenir y el de tu familia. Sí, mis papás, no solo de tu familia actual, sino de la familia que tengas, si es que Dios dispone que fundes un hogar, ¿no? Y dice, por eso me vas a permitir que desde el primer momento pongamos las bases sólidas de nuestra discusión, bases que sean a la vez muy claras a fin de no correr el riesgo de hacer muy bellos edificios sobre la blanda arena, pero que demos, ha de ser paso seguro, ¿no? Seguro, dice, pues oye, ¿me has hecho tú algún discurso alguna vez? Sí, 2 veces he tenido que hablar en 2 festivales del colegio, pero no quiero volver a hacerlo, ¿no? Puedo hacer esto muchos siglos. Un señor que sabía hacerlos, pero que no me distinguió en la historia como orador. Aristóteles decía que para hacer un buen discurso se necesitaba 3 factores: hombre, el tema y la ocasión, ¿no? Dice, bueno, dice, pero es que estamos hablando de la elección de carrera, no veo a dónde va usted a parar hablándome de Aristóteles y sus discursos. Dice, tenme paciencia. Dice, y ponte por lo pronto un candado en la lengua. Dice, esto que decía Aristóteles del discurso se puede aplicar al éxito en la elección de carrera. El éxito es seguro si encuentras al hombre apropiado, el tema apropiado, es decir, la carrera conveniente a esa persona, a ese hombre, y la ocasión favorable. En algunas, eh, en algunas escuelas, esto de la vocación, ¿no? La orientación vocacional es así como nada más, tráeme los planes de estudio y ya tú decides, que eso es parte, pero no todo, ¿no? Que de alguna vez conozcas escuelas, ¿no? Sepas cuáles son las colegiaturas, esta cuestión básicas, ¿no? Pero lo más importante es que uno se conozca precisamente en cómo es este hombre idóneo o esta persona idónea. No voy a hablar de hombre porque esto es un poquito anticuado, ¿no? Sino vamos a hablar de personas idóneas, de profesiones idóneas, carreras idóneas y la ocasión idónea, dice, para esa carrera, ¿no? Actualmente esta carrera funciona ahora con todas las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora con toda este contexto que estamos viviendo, pandemia, todo lo que estamos ahorita teniendo, que es momentáneo y no, pero que son tiempos diferentes a los que vivíamos hace 20 años, hace 10 años, ¿no? Dice, por el contrario, piensa en un hombre inadaptado, en una carrera mal elegida, en una época poco propicia y te resultará una catástrofe, ¿no? Dice, eso me interesa, siga, dice el chico, ¿no? Me voy a explicar más por medio de 2 o 3 ejemplos. Tomemos el señor Mengano. Quiere ser médico. Veo que eso tiene por venir. ¿Qué se necesita? Médicos en su población, pero hay un pequeño detalle. El señor Mengano pierde la cabeza cuando contempla la disección de un perro y es incapaz de matar a una rata, aunque la curación de una simple herida le causa náuseas, ¿no? Es una carrera muy buena, ¿no? Con un futuro bonito, pero él no es propio, no es el hombre idóneo, la persona idóneo para esa carrera, ¿no? Buena profesión, buena ocasión, pero mal sujeto, ¿no? Que esto es importante también porque hay veces que dejamos las carreras por ese tipo de cosas. Sobre todo, vamos a hablar mucho de medicina, vamos a hablar mucho de estas carreras por esta situación, ¿no? Que sí se necesitan los perfiles, ¿no? Que vamos a ir viendo un poquito el perfil de la profesión, el perfil el perfil del candidato, ¿no? Del egresado, este,
también, porque a veces dejan la carrera y dicen, no, le puede gustar toda la teoría, pero la práctica a lo mejor no le sale, ¿no? Entonces podemos ver qué es lo que vamos a querer incluso en nuestra propia tarea, en nuestra propia materia, ¿no? En nuestra propia profesión. Sí, 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 pero no me voy a dedicar a la clínica, me voy a dedicar a la investigación, me voy a dedicar a la docencia, ¿no? Son áreas. Entonces todo esto lo tendríamos que ir viendo, se tendría que ir buscando hasta que uno encuentre realmente, y sobre todo esto habla mucho del conocimiento de sí mismo, ¿no? Por eso les decía, y a veces creo que pocas veces nos ponen en las escuelas, en las materias de orientación vocacional, este tipo de ejercicios de conocimiento de sí mismos, que poco a poco iremos viendo un poco cuando vayamos tomando algunos cursos sobre esto de los septemios y algunas cosas de psicología que ya iré incluyendo poco a poco en esta academia. Poco a poco iré subiendo los tutoriales y ya sabrán, les haré algunas prácticas, algunas otras cosas para que ustedes poco a poco allá en casa vayan haciendo estos cuestionarios, estos tests y nos vayamos conociendo poco a poco. No son cuestiones, algunos lo toman así como cuestión de desarrollo humano, ¿no? Esto es parte, porque también para elegir una carrera tenemos que ir en constante progreso, en constante evolución, en constante maduración, ¿no? Dependiendo del contexto que esté, les voy a ir hablando, ¿no? Esto lo vamos a ir uniendo un poco porque es totalmente esta parte de ir englobando nuestro ser, nuestra persona, nuestro perfil, ¿no? Irnos hacia allá. Por ejemplo, digo, cuando yo hable con los religiosos, con la gente de la comunidad, que esté haciendo yo mis tutoriales por allá, iré mezclando algunas cosas, pero me referiré a ellos en este sentido de la santidad, ¿no? En cuestiones laicas, totalmente de academia, de esto, iré hablando un poco de la madurez, ¿no? Como personas. Son términos que implica uno al otro, ¿no? Pero que en términos dependiendo el contexto que tenemos, dependiendo con quién esté, con la comunidad que esté, con el grupo que esté, iré trabajando, pero que tienen que ir de la mano uno con otro, ¿no? Al final somos, hablaba el padre, el carro paulino de las cuatro ruedas, ¿no? Que sería el espiritual, lo biológico, lo intelectual, ¿no? Y esto de nuestra, lo que les había hablado, ¿no? Nuestra carrera, todo lo que sería lo psicológico también, ¿no? Pues todo esto lo vamos a ir trabajando poco a poco, lo vamos a ir englobando. Dice, esta vez dice, es una señorita que quiere especializarse en una carrera, la química, y en ella dedicarse a la fabricación de materias colorantes para la industria textil. Dice, eso hace falta. Si a ella le consta que varias factorías solicitan desde hace tiempo especialistas en colorantes y que además ofrecen sueldos magníficos, pero resulta que cuando esta señorita contempla un verde prado, afirma que tiene un hermoso color café. El rojo le llama negro, ¿no? Tiene un daltonismo por ahí, el azul violeta. En resumen, sufre de un daltonismo. Dice, es una buena profesión, también es buena ocasión, pero mal sujeto, ¿no? Dice, digo, hay veces, es lo que les comentaba, a veces cuestiones de salud no nos permiten eh, estudiar determinada carrera o determinada situación. Sin embargo, no es imposible, ¿no? Tenemos las personas que son, que tienen alguna, están en condición de discapacidad en algún momento, ¿no? Hay personas que incluso no tienen manos y pintan con los pies, ¿no? O sea, nada es imposible. Los límites, nuestros límites somos nosotros mismos, ¿no? Independientemente es necesario conocer todo esto, pero lo más importante es que si me gusta algo y lo quiero hacer, lo voy a hacer y sea la persona idónea o no, ¿no? Y eso es independiente. A lo mejor me costará un poco más de trabajo, pero nada es imposible, ¿no? Nada es imposible y podemos ser muy tenaces, muy aferrados. Sabemos de gente que ha sido muy aferrada y son buenísimos, ¿no? Incluso mejor que algunos. Vamos a hablar también de esto de es talento o es constancia, ¿no? Esta parte. Dice, otro quiere estudiar para abogado, sabe que hay organizaciones que los necesitan, le consta también que los que existen ganan bastante, pero resulta que este joven estudiante nunca ha podido vencer en ninguna discusión, se avergüenza de hablar en público, cuando comienza a razonar se atraganta y los argumentos se esfuman en su cerebro. Dice, buena profesión, buena ocasión, pero mal sujeto, ¿no? Aquí están enfatizando mucho el texto del mal sujeto, o sea, tú no sirves si tienes todo eso.
Lo más importante es el conocimiento de uno mismo. Uno puede decir, si nunca ha vencido una discusión, bueno, métete a un curso donde haya debates, aprende a debatir, aprende a argumentar, ¿no? Si es tanto que nos apasiona algo, que no nos digan que no, ¿no? Si te avergüenza hablar en público, pues lánzate a hablar en público, ¿no? Practica constantemente, porque a veces están en clase, están en la licenciatura. Yo no quiero, no quiero participar, yo no quiero exponer, hay que flojera, yo no. Si dice, yo no quiero participar, ¿no? Me da pena que hable el otro, yo todo lo técnico. Incluso también esto es importante, si no les gusta hablar en público, bueno, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, quieren estudiar comunicación, que sería difícil, bueno, ¿a qué se van a dedicar? A lo mejor son buenísimos haciendo carteles, a lo mejor son buenísimos técnicos en audio, técnicos en video, y no necesitan dar la cara a eso al final, en dónde y en qué papel van a estar y en qué rol van a estar, ¿no? Recuerden que no hay más ni menos, todos son necesarios, ¿no? Lamentablemente a veces en las empresas se manejan los discursos de que este es más y este es menos, ¿no? Cuando todos son necesarios, ¿no? Y bueno, también este tipo de situaciones, dice, cuando comienza a razonar, se atraganta y los argumentos se esfuman en su cerebro. Dice, buena profesión, buena ocasión, pero mal sujeto, ¿no? Que son los ejemplos. Dice, creo que con estos ejemplos habrás comprendido uno de los 3 factores de esta fórmula para una buena elección de carrera, ¿no? Por lo tanto, es necesario estudiarse, fijarse en sí mismo, piensa en tus cualidades naturales, pueden ser dones, ¿no? Algunos los llamaríamos dones de Dios o tus talentos, ¿no? Para hacer fructificar en la vida, ¿no? Este es un texto un poco religioso, ¿no? Pero bueno, al final hay personas que les gusta dibujar y no saben tanto, bueno, pues hay que ver y a veces también saber aceptar nuestras limitaciones, saber que a lo mejor no vamos a ser excelentes, pero bueno, vamos a tener un nivel, siempre en la vida se requiere un nivel, eso sí, un nivel de estándar de calidad, ¿no? Eso sí, no podemos estar por debajo de ese estándar porque igual no nos van a contratar, no nos van a llamar, pero sí es cierto que tenemos que tener un nivel estándar, competitividad, una sana competitividad, ¿no? Porque hay la competitividad atroz, ¿no? Donde uno mata al otro y eso sí existe, ¿no? Pero tenemos que ser competitivos también, eso sí lo tenemos que tomar en cuenta y también decir, si no soy muy bueno, bueno, pues saber que a lo mejor de ahí no nos van a contratar, pero quién sabe, ¿no? Bueno para quién, malo para quién o en qué condiciones, eso también depende, ¿no? Dice, pero sí es verdad que sí hay ciertos niveles de calidad que sí tenemos que contemplar, ¿no? O sea, no podemos, yo digo, si voy a hacer un dibujillo X, digo, si Picasso hacía triángulos y decían, ahí, ¿no? Hacían triángulos y nada más rectángulos, ¿no? En ese sentido, y era superarte, digo, depende, ¿no? Depende para quién, depende en qué momento, depende en qué época, ¿no? Quizás nosotros pongamos rayas y ya seremos excelentes. Así es que bueno, también depende, pero sí tomar en cuenta que sí tenemos que trabajar, por lo menos tener cierto contenido mínimo para poder ser parte de esta sociedad que sí requiere ciertos estándares, ¿no? Actualmente hay certificaciones, los ISOs y todo esto, pero es cierto que, digo, en cualquier trabajo tenemos que hacer bien nuestro trabajo, con esmero, con dedicación, porque si no vamos a tener problemas también, incluso hasta legales con la gente. Esto no está bien, ¿no? Yo le pedí esto, señorita, ¿no? Joven, y usted me está entregando cosas que no, ¿no? Sí tenemos que tener bien, incluso, ¿no? Que dicen por ahí hubo un comercial, ¿no? Donde le pasaban el vamos a verlo, dice, le ponían ahí un pastel, ¿no? Y demandaron a la persona porque ellos pidieron un pastel de Disney y les hicieron un Disney ahí totalmente feito, ¿no? Y la gente pues hasta los demandó, ¿no? No está igual que la foto, yo pensé que lo hacía igual que la foto, ¿no? Así es que bueno, esto también hay que trabajarlo, esto también, digo, no engañar a la gente, saber ofrecer, dar lo que tenemos y la gente decidirá, ¿no? También en ese sentido. Y tampoco que nos exijan más de lo que somos, ¿no? Somos una persona con ciertas virtudes, con ciertos errores también, todos tenemos errores, no somos perfectos también, ¿no? Pero
sí podemos llegar a niveles muy, muy, muy impresionantes, pero sí recordar que tenemos un estándar de competitividad, ¿no? A uno dice dice, piensa en tus cualidades naturales, eh, los dones que te ha dado Dios, dice, para que los hagas fructificar en la vida. Dios no obra a ciegas, a cada ser le da los medios para que pueda desarrollarse y cumplir mejor con sus deberes, ¿no? A uno les da más, a otros menos, a uno les concede habilidades notables, a otros una habilidad común, pero cada quien puede con lo que Dios le ha dado cumplir, con lo que Él quiere que cumpla sobre esta tierra, ¿no? Eso, repito, piensa en tus cualidades, ¿no? Esto, bueno, depende del contexto que tengamos. Digo, nosotros hablamos de una cuestión ya de oración, en cuestiones ya de profundización, algunos en el ámbito laico, en el ámbito que no es de oración. Digo, yo les hablaba, voy a hablar en dos términos, en los términos que van hablando hacia la vocación, hacia una misión de vida, que incluso puede llegar a obras tan extraordinarias como son los fundadores, ¿no? O gente como, si hablamos de este aspecto de santidad, es promovido todo esto desde la unión de Dios con la persona para llegar a ser fundador y hacer grandes obras como lo hizo el Padre Pío o la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? A trabajar no con migrantes, con leprosos, ellos trabajaban. Lo que está haciendo el Padre Solalinde actualmente, esta misión o esta vocación, ¿no? Hablamos de esta vocación espiritual, ¿no? Que ayuda a la gente de una forma muy altruista, muy diferente. Y es otro tinte que incluso nosotros en un aspecto laical, esto es otro tipo de, un nivel profundo. Ya acuérdense que les he hablado de los niveles, ¿no? No somos más ni menos, simplemente el nivel de conocimiento espiritual interno de nosotros mismos para lograr hacer algo, este aspecto, ¿no? Cuando yo hablo, sobre todo si yo les hablara netamente en este sentido de lo que es la vocación, cuestiones psicológicas solamente, incluso podemos llegar a ser fundadores de nuestra propia organización, asociación civil, ¿no? En donde a lo mejor si somos psicólogos vamos a hacer una fundación para adictos o vamos a hacer una fundación para ayudar a niños de escasos recursos, no sé, niños con autismo, otro tipo de situaciones, ¿no? Esto depende también cuando hablemos de nuestro plan de vida, qué es lo que queremos, hasta dónde queremos profundizar con cada una de las personas, sobre todo con nosotros y qué queremos lograr con la sociedad. Esto no nada más se queda en uno mismo, en soñar. Esto viene a veces confunden, ¿no? Que solamente se quedan las ideas cuando profundizamos en nosotros, pero lo importante es llevarlo a la práctica en la medida que sea posible, ¿no? Incluso, por ejemplo, también tenemos que saber hasta dónde podemos llegar nosotros. Incluso esto es una vocación, ¿no? Simplemente el estar aquí transmitiendo este conocimiento puede ser una vocación, simplemente el facilitar, el hacerlos reflexionar sobre esto y el que ustedes reflexionen allá en casita y piensen en qué van a hacer, esto puede ser totalmente diferente, ¿no? Ahora, si generalmente se piensa que uno tiene cualidades para una cosa determinada cuando hace esa cosa con relativa facilidad, dice, pero es bueno hacer notar que quizá esa facilidad ha nacido del ejercicio, ¿no? Así, por ejemplo, un muchacho puede resolver con facilidad los problemas de matemáticas que el profesor propone en clase. A ese chico sus papás le han insistido para que saque las mejores calificaciones en esa materia, pues su papá es un inteligente ingeniero o un notable contador y le encantaría que su niño saliera igual a él, ¿no? Pero hay que reconocer que somos personas independientes, que tenemos que elegir por nosotros mismos, por lo que queremos, ¿no? También en este sentido, dice qué hermosa sería una familia de contadores públicos o de ingenieros famosos, ¿no? Y por eso muchas veces lo castigan cuando las notas de clase indican que no han aprovechado tanto, ¿no? La presión de la familia. También los padres, si nos están escuchando por ahí, también tienen que ser muy, muy, muy respetuosos de la voluntad, de la individualidad, de la personalidad del chico, ¿no? Porque a veces se rompen las tradiciones, ¿no? A veces se rompen familia de médicos y de repente sale ahí un cantautor, ¿no? O de repente sale por ahí otro tipo de personas, ¿no? Alguien que le gustan las matemáticas o X, ¿no? O sea,
y también la persona que rompe estos esquemas a veces, ¿no? O si realmente van a escoger la medicina por vocación, ¿no? Estas tradiciones. El que rompe la tradición, también déjenme decirles que es bastante valiente la postura, ¿no? Porque quien rompe una tradición y da el paso de ser alguien diferente o dedicarse a algo diferente en la familia, es también abrir camino y posibilidades para las generaciones que vienen de la familia, ¿no? Otros de alguna forma, y el reto también de abrirse espacios propios, de picar piedra por sí mismo, porque ya no, digo, a veces, a veces un hijo escoge lo mismo que el padre porque está todo hecho, porque ya tienen el despacho, porque ya tienen todo puesto, ¿no? Pero eh, y a veces es difícil el reclamo de las familias. Las familias tienen que ser los padres, las madres, e incluso los tíos, porque a veces por ahí hay intromisiones, tienen que ser muy respetuosos de la individualidad y de la personalidad del joven, de la joven, ¿no? Del estudiante que está eligiendo, sobre todo en estas etapas críticas, secundaria, prepa, universidad, ¿no? Universidad también, incluso maestría, doctorado, porque también ahí es donde deciden a veces si irse a otro país, a otro lugar. También esto tienen que ser muy respetuosos en este sentido. Y bueno, les decía, romper la tradición es abrirse camino uno solo, sin el respaldo de un padre, sin el respaldo a veces de una madre, para poder forjarse como profesionista, ¿no? Y exitoso, fuerte. Y bueno, esto es un poquito lo que más o menos maneja. Dice, qué hermoso sería una familia de contadores públicos o de ingenieros famosos, ¿no? Y por eso muchas veces lo castigan, a veces, ¿no? La familia es dura en ese sentido, cuando las notas de clase indican que no ha aprovechado tanto cuando ellos quisieran que aprovechara en las materias, ¿no? Como típicas de su vocación. Dice, hasta que el chico, por más enfado que por convicción, se pone a estudiar matemáticas, ¿no? Si no niego que llegue a adquirir cierto gusto en ejecutar las operaciones, no se excluye una habilidad nacida del ejercicio impuesto por las circunstancias, ¿no? Hasta la genética y a veces funciona, ¿no? Dice, pero si le dijéramos a ese alumno que nos respondiera con sinceridad si le gustaría dedicar su vida a las matemáticas, nos respondería sin ambajes que no. Sentiría que el vivir dedicado a sumadoras o llenaría completamente sus ambiciones, desearía algo más en su vida, ¿no? Eso es todo muy importante. ¿Qué otra cosa quiero de mi vida? ¿Me gusta o lo hago bien? ¿No lo hago bien? ¿No? Dice, por otra parte, conocemos profesionistas muy respetados, ricos, si se quiere, pero que confiesan que no son felices, ¿no? Que esto es importante también, dice, tienen facilidad para su profesión, pero en resumidas cuentas no les gusta, ¿no? Los vacíos existenciales que esto se da, ¿no? Si tienen ahí alguna cosa, ya recuerden ponerlo en el comentario. Mi teléfono es 55 45 78 91 82, ¿no? Ya platicaremos. Dice, a otros, en cambio, les gusta lo que hacen, sienten verdadero placer al hacerlo, de buena gana vivirían haciendo eso, ¿no? Roberto, por ejemplo, sueña que en el futuro se convertirá en cantante afamado, ¿no? Gorgojea casi todo el día, pero francamente cuando canta todos dicen que termine cuanto antes, ¿no? Lo hacen rematadamente mal. Y bueno, por ahí les cito un libro es José Mujica, dice, él decía, imagínense, él fue un cantante de ópera muy famoso, él fue un cantante de ópera bastante famoso que a mí me llamó la atención y decía que cuando él cantaba y lo grababan decían que se oía fatal su voz, ¿no? Sin embargo, cuando cantaba en vivo, cantaba muy bien, dice. Y ahí le decían, no te desanimes, algunos tienen voz para ser grabada y otros no, ¿no? Y si no, digo, independientemente tenemos que ser muy sinceros, sobre todo con nosotros mismos, ¿no? Si me gusta hacer, no importa que berree, ¿no? En el baño yo canto, ¿no? Pero le gusta hacerlo, ¿no? Eso lo hace feliz y bueno, pues ya tendrá también que asumir las cuentas de si lo hace bien para los demás o mal para los demás, ¿no? Esto también, digo, se somete a prueba porque hay veces que si nos meten, los medios también influyen mucho en esto, ¿no? Hay, hay muchas voces que dicen, este sí canta, este no canta, ¿no? Y por ahí dicen, Cristian Castro no canta, el que canta es José José, y empiezan a separar, ¿no?
los cantantes de ópera, qué tipo de voz tenemos, todo esto. Pero también es cierto que a veces hay gente que no sabe, no estudia en los medios, hay gente que no canta y debido a tanta repetición, ya que siempre, siempre, siempre nos lo sacan, llega un momento en que nos gusta su voz, no, lo canten o no. Y también es cierto otra cosa, hay veces que están en el escenario y dicen, este no canta, pero le dices a cualquiera, a ver, este no canta, pero a ver, tú párate y canta. Y ahí es donde dicen, ah, no, sí canta, ¿verdad? No es fácil pararse en un escenario, no es fácil cantar y no es fácil, ¿no? Manejar y modular la voz. Muchos de ellos, digo, aunque digan que no cantan, digo, párense y hagan lo que ellos hacen y ganen lo que ellos cantan, ¿no? No es fácil tampoco. Dice, lo hacen, dice, rematadamente mal. Dice, por lo tanto, el que sientas facilidad en una cosa significa poco. El que te guste algo no es motivo definitivo para escogerlo. No quiero decir que se desprecian las buenas inclinaciones. Eso lo veremos más tarde. Lo que afirmo por ahora es que no son argumentos definitivos. También hay momentos, ¿no? Hay momentos en donde no todo es miel sobre hojuelas, no todo es color de rosa, sino que va a haber momentos difíciles dentro de la carrera, problemas dentro de la carrera, dentro de nuestra elección. Y no por eso tenemos que dejarlo, ahí es donde nos vamos forjando. Esto me gusta, sí, está pasando esto, sí, por ejemplo, como nosotros como periodistas, ¿no? Esto me gusta, sí, es peligroso, sí, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y poco a poco vamos, no, por ejemplo, hay gente que estudia las matemáticas, no, todo el día las matemáticas, no, ¿no? O todo el día, como dicen los contadores, estar haciendo ahí los numeritos, las sumas, a veces son cansados y uno dice, no, esto no, no. Pero hay gente que le encanta, ¿no? Incluso hasta cuestiones de personalidades, personas obsesivas, compulsivas que están ahí en las matemáticas y hasta que no les da el problemita, ¿no? Dices, también esto también hay que saberlo canalizar. Hay personas que dicen, yo no soy para un trabajo de mañana o de tarde, ¿no? Pero toda la noche, ¿no? Y a veces esas personas son hasta estos que trabajan en los bares, en los nocturnos y todo esto, ¿no? Saber qué es lo que vamos a elegir, ¿no? Hay gente que elige ser chef, ¿no? Y estudia para eso. ¿Y en dónde va a estudiar? Les va a gustar trabajar como restauranteros o qué es lo que van a proponer o qué es lo que de lo que van a vivir, ¿no? Incluso hasta si son modistas o este tipo de cosas, qué es lo que quieren, ¿no? Dice, conócete, qué van a implementar incluso, qué van a implementar incluso, ¿no? Yo por ahí les dejo, ¿no? Ya que ahí nos sugieran, yo les voy a ir sugiriendo. Hay muchos videos también, ¿no? Sobre lo que es en la creación de marcas, ¿no? Que esto lo van a ver también en sus carreras, ya cuando estén en su carrera, cómo es crear mi propia marca. Esta es una parte de administración de empresas, cómo voy a administrarme a mí como empresa, ¿no? Yo voy a hacer mi propia empresa, es válido, a lo mejor no nada más voy a hacer, por ejemplo, el médico, hasta dónde quiero llegar, quiero hacer un hospital, quiero hacer unas farmacias, quiero incluso implementar una nueva terapia, ¿no? Una nueva, a veces nuestro trabajo, dependiendo cómo nos metamos, ¿no? Una nueva rehabilitación, una nueva estrategia, ¿no? Nosotros como psicólogos a veces implementamos nuevas escuelas o nuevos acompañamientos con los pacientes, ¿no? Con la gente que acude a nosotros o como médico, incluso a veces tenemos, por ejemplo, si estamos trabajando en el ERUM o esto, se inventan a veces nuevas técnicas para rehabilitación, para salvar vidas. En nuestro trabajo, nuestros conocimientos nos va a ir dando esto, ¿no? Que poco a poco, a veces ni siquiera es porque yo me lo planteé o porque yo lo arme, sino porque la vida nos va llevando, nuestras experiencias nos va forjando hacia algún lugar, ¿no? Hacia implementar estos nuevos conocimientos y compartirlos, ¿no? Ya tenemos por ahí, ¿no? Yo quiero ser psicóloga, ¿qué voy a hacer? Una nueva escuela como el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Y es válido. Lamentablemente, a nivel educacional, a nivel cultural, ¿no? A nivel de escuelas, esto se torna o se da a choteo, ¿no? Se da a choteo mucho, pero y ya la gente pues le da pena y ya nada, mentira hablar de eso, ¿no? Yo aquí
voy a tener que hablar de Marcelo Ebrard, por ahí habla de los sueños, ¿no? Últimamente estamos hablando de los sueños, sueños, sueños. ¿Cuáles son tus sueños? O sea, no nada más lo que yo sueño, pero qué es lo que yo quiero llegar a ser, qué es lo que yo quiero forjar con mi propia vida, ¿no? Esto es un poquito, dice, conócete, y esto es parte del conocimiento real, ¿no? Porque esto va a hacer que hagamos de nuestra carrera, de nuestra vida, que no sea aburrida, ¿no? Que no sea monótona, porque a veces también hay momentos de aridez, de monotonía, y a veces imagínense, ¿no? Un doctor, por mucho que le guste, por mucho que sea apasionado y por mucho que digan salve vidas todo el tiempo, llega a ser muy desgastante. Ya después vamos a empezar a hablar, o se puede hablar un poco de lo que es el fenómeno de Raynaud, ¿no? Que es el síndrome de estar quemado, cuando ya uno se cansa por su propia profesión. Por ejemplo, hay gente que para escoger medicina vas a estar todo el día en un hospital viendo enfermos, expuesto a enfermedades, es parte del precio, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, o por ejemplo, hay gente que le gusta las ventas, ¿no? Te va, este, van a hacer una carrera en ventas, que también se vale, es muy, muy, muy válido todo lo que uno quiera. Yo no quiero estudiar tanto, pero bueno, ya se va a dar cuenta que uno tiene que estudiar hasta para vender, ¿no? Por ejemplo, para poner el display, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Poner nada más mi changarrito o llegar a ser un gran empresario y armar una empresa como la de Palacio de Hierro, ¿no? Por ejemplo, hacer mi cadena comercial, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? ¿Qué tengo que hacer para lograr todo eso? Porque no es nada sencillo, ¿no? Es sencillo y no. Podemos tener la fórmula, pero llevarlo a la práctica se requiere de algunas cosas, ¿no? Dice, conócete, dice, el conocerse es una tarea interesante, muy necesaria, pero difícil. Dice, nada más apasionante que tenerte delante de ti como un mapa geográfico, los altibajos y rutas que sigue la propia alma, los sitios de peligro o de seguridad, los rincones placenteros, ¿no? Por ahí yo les dejaría un espacio, ¿no? Algunas dinámicas muy, muy interesantes que poquito a poquito nos vayamos viendo en un espejo, ¿no? Vamos a vernos en un espejo en unos momentos y ustedes pueden verse en un espejo y que se vean a sí mismos para que piensen quiénes son, qué quieren, ¿no? Y vamos escuchando un poquito esta música. Así es que es un poco estas clases de orientación vocacional, no nada más son así un poquito de, de lo que ustedes harían, así como digo, nada más es elegir mi carrera y ya lo estudio y ya, ¿no? Sino es conocerse un poco. Y a veces eso es un poquito complicado, ¿no? Y a veces nos causa muchas crisis. A veces no es bueno meternos tanto en estos términos, en estas cuestiones psicológicas, pero a veces sí, ¿no? A veces sí es importante. Y hay veces que podemos vivir light, cuando dicen que viven light es superficial, donde no nos complicamos, solo hacemos, pero no interiorizamos en nada, ¿no? A veces es funcional, pero hay veces que sí, si nos metemos demasiado nos complicamos la vida de más, pero sí hay que conocerse en un punto, ¿no? Vamos a ponernos un ratito con esta canción y unos minutitos, 2 minutitos, mientras se ven en un espejo. Dime, majestad, de tus deseos. Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa quiero. Bellísima eres tú, majestad. Pero, existe otro ser celestial. Es una criatura tan linda y graciosa, que es la más bella de toda la tierra. Esa linda sonrisa que no puedo comparar, tu forma de decirme a mí.
Y bueno, ya estamos de regreso. Ahí me van a platicar qué sintieron. Recuerden ponerlo ahí en lo que es los comentarios, ya saben. Les recuerdo mi número de WhatsApp por si quieren comentar algo. 55 45 78 9182. Dice, las mujeres que serían excelentes amas de casa por sus dotes de organización y prudencia, que se ocupan en el rincón de un almacén en liar cajas de cartón durante todo el día, individuos melancólicos que ocupan puestos comerciales, en donde es rigor la sonrisa y el buen trato con los clientes, y así podríamos multiplicar los ejemplos. Dice, hay otros a los cuales les gusta alguna carrera simplemente porque admiran a quien la tiene. En el fondo no es la carrera que les ha interesado, es el dinamismo, el carácter de la persona que tiene esa carrera, es lo que les simpatiza, ¿no? ¿Cuántos hay que envidian al admirable médico que hace su papá, ¿no? Y así como digo médico, puedo decir cualquier otra profesión. Y quisieran ser como él, pero en realidad los muchachos que así piensan están identificándose con la persona a quien estiman, con la profesión, y esto puede acarrear grandes desilusiones. Pueden también caer en el extremo contrario, aborrecer una profesión simplemente por los tipos inhábiles, gruñones, tontos o sinvergüenzas, ¿no? Que llevan ese título. Sería otro lamentable engaño, ¿no? Aquí un poco, esto sí es importante, casi siempre en esa etapa, estas cuestiones de familia, ¿no? La identificación con el padre, con la madre, si el padre está mucho tiempo eh, con ellos, ¿no? O si no está, ¿no? Ah, yo no quiero esta carrera, quiero otra, ¿no? Hay veces todas las carreras, por lo menos en mi experiencia, son demandantes, ¿no? Todas las carreras, muchas veces tenemos que sacrificar un poco, no sacrificar, sino optar por nuestra profesión, ¿no? En todas las carreras a veces dicen, no, es que el médico no tiene familia, ¿no? No es cierto, a veces como periodista, a veces incluso, por ejemplo, como un bueno, una persona que tiene una carrera en ventas, ¿no? Por ejemplo, los compradores, los jefes de piso, a veces les toca estar ahí todo el tiempo vendiendo, atendiendo a los clientes y se olvidan de sus familias, ¿no? Es cierto que es muy importante esto, pero hay que saberle dar el equilibrio a todo, ¿no? Hay veces que no siempre uno puede dar todo, pero tiene uno que tener este equilibrio. Investigando indicios, dice, ya veo que te muestras perplejo y me dices, oiga usted, si conocemos el peligro de hacernos tantas ilusiones y engañarnos, va a ser imposible escoger una carrera, ¿no? Nos dice, no te precipites, no es imposible, solamente hemos dicho que es difícil, pero dime, ¿qué cosa hay que valga la pena en la vida que no sea difícil? Dice, escoger la carrera no es asunto que vale la pena, luego tiene que ser difícil, por supuesto, pero entonces, ¿cómo podré saber mis cualidades, mis aptitudes para determinada carrera? Dice, a eso voy, dice, te sugiero lo siguiente, toma una hoja de papel, un lápiz y escribe una lista de habilidades. Recuerda que es lo mejor que hacías cuando estabas en la primaria, en la secundaria. Muchas veces dicen que cuando está en armonía nuestro niño interior, cuando está en armonía nuestro niño interior, escogemos lo que queríamos ser de niños, ¿no? Que es la mejor, a veces la mejor elección. Dice, a eso voy, dice, ¿recuerdas qué es lo mejor que hacías cuando estabas en la primaria o en la secundaria? ¿En qué cosas encontrabas mayor satisfacción cuando lo hacías? Porque indudablemente tenías un lado flaco por algo en las clases, ¿no? ¿Qué cosa es la que mejor hacías en tus tareas escolares? Dice, eso ya es un buen indicio, pero atención, solo un buen indicio. Dice, ahora bien, descubre que no has tenido habilidades, déjalo, no pienses más en ello. Agrega estas preguntas y respóndelas. ¿En el colegio te han dado alguna vez algún cargo importante entre los alumnos? ¿Lo has cumplido bien? Dice, cuando dejaste el cargo, te lo ha agradecido y sentían que te daban de corazón las gracias. O bien cuando lo dejaste casi te linchan en premio de todos tus trabajos, ¿no? De todo lo que tú hiciste. Dice, en los equipos de juego o en otras ocasiones en que has tenido que actuar como jefe, has sido buen jefe, tus subordinados estaban contentos contigo, te has inscrito alguna vez en alguna organización o club o academia literaria, periodística, científica o artística, allí donde descubriste tus habilidades o ejercitaste lo que ya sabías que tenías. Eso es muy importante. Yo les decía, esto vamos a leer este librito que es muy sencillo de elección de carrera, ¿no?
Sin embargo, déjenme decirle que no nada más es cuestión de elegirlo rápido, ¿no? También aquí está hablando del liderazgo. El liderazgo, que es otro tema que después ya hablaremos un poco sobre ello, es un tema importante, hablar sobre el liderazgo. ¿Qué clase de líder soy? ¿Soy bueno para ser jefe? ¿Soy bueno para ser líder? ¿No? Todo esto, o que soy un líder o soy un jefe, ¿no? Todo esto hay que irlo trabajando un poco también, que sería también de las clases y de las materias que pocas veces se incluyen dentro de lo que es una materia de orientación vocacional, lo que es el liderazgo, ¿no? Tendríamos que hablar también de la autoestima, porque muchas veces no se escogen carreras por cuestiones de autoestima o porque nos han dicho tú no eres líder y aquí se necesitan líderes, ¿no? Poco a poco la vida nos va forjando y nos va llevando a este nivel de madurez y al final tenemos que ser un poco líderes en muchos lugares, en muchos lados, para poder hacer nuestras cosas, ¿no? Dice, no olvidemos, tenemos que tener lo que hablábamos, ya lo he hablado en mis clases ahí de medicina, tenemos que tener un don de mando también, ¿no? Dice, no olvides que la mayoría de las facultades humanas se muestran antes de los 21 años y precisamente durante los días de escuela, ¿no? Hay muchos tipos de liderazgo, ¿no? Que incluso es el momentáneo, una persona que es permanentemente un líder. Entonces, todo esto es una materia mucho más profunda, es otro tema aparte, y yo solamente voy a comentar un poco lo que se tendría que incluir en estas clases, en eso, sobre todo la UNAM, vamos a hacerles una crítica bastante fuerte, porque estas clases o estas materias de, de lo que es orientación vocacional, les falta esta parte del humanismo, no abordar estos temas que son importantes, que le brindan al muchacho o a la muchacha, les brindan otro tipo de herramientas psicológicas para poder escoger y enfrentar lo que serían sus clases, ¿no? Su carrera, su vida. Dice, ¿cuántas veces habrás conocido a compañeros tuyos que siempre andaban haciendo cambalachos? Una goma usada a cambio de un lápiz nuevo, un cuaderno por un libro, un objeto por otro, siempre llevando una novedad para venderla o para cambiarla por algo. Esos tienen dentro de sí al futuro hombre en negocios, ¿no? Esto también, ¿no? O sea, ¿en qué somos hábiles? A veces somos hábiles en algo y ni cuenta nos damos y pues me debería dedicar a esto, ¿no? ¿No? Así como en los negocios, ¿no? De repente anda uno ahí viendo, dice, te equivocaste de vocación, ¿no? Cuando nos dicen te equivocaste de vocación es porque nos ven habilidades de muchas cosas, ¿no? Y a veces parece ser sencillo, pero a veces tener habilidades en muchas cosas también puede ser complicado. Sobre todo cuando es el cuadrado, ¿no? Que la estructura es cuadrada, elegir una sola, una sola disciplina, una sola carrera, ¿no? Lo importante es presentarnos esto soy, ¿no? Tengo esto, hacer nuestras listas, lo que es lo que nos facilita, lo que se nos dificulta, ¿no? Tener las dos áreas, las dos partes, lo bueno, lo malo, mis virtudes, mis defectos, ya más adelante hablarán del FODA, esto es importante, esto es para las empresas, pero también como nosotros como seres humanos tenemos fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Dentro de nosotros mismos, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Esto es lo que tendríamos que manejar poco a poco en lo que es una clase de orientación vocacional, ¿no? Es cómo me puedo desarrollar yo y cómo lo voy a pulir y hacer nuestros croquis, ¿no? ¿Qué es lo que voy a pulir? Dice, no olvides que la mayoría de las facultades humanas se muestran antes de los 21 años y precisamente durante estos días, ¿no? Es cuando vemos y dice, es cuando descubrimos al futuro hombre de negocios. Dice, a otros también has conocido que en las clases de literatura, por ejemplo, se fijan más que otros en lo brillante de las frases, en lo pintoresco de las imágenes, en lo persuasivo del argumento. Dice, ese va para orador o literato. Dice, si quieres imaginártelo de publicista, pero sin duda tendrá buenos recursos para ser un excelente publicista, ¿no? Lo que haces bien, ¿no? Anotar ahí en unas listas ahí en casa, tienen que tener ahí su cuadernito, vayan anotando en qué soy bueno, en qué soy buena, ¿no? Dice, escribe los negocios o profesiones en donde entra esta habilidad o en mi carrera, aquí esta habilidad que tengo, aquí encaja bien o no. Dice, lo que hacemos mal, ¿no? A veces se nos dificulta algo, dice, tengo dos manos derecha, tengo dos manos izquierda, ¿no?
Anota también las profesiones y negocios en donde entra eso y qué hacer o cómo le pudiera yo dar una solución, ¿no? Recuerden que a veces dicen, no, dice, a lo mejor no soy muy bueno, pero somos muy conscientes que a lo mejor no somos muy buenos, que posiblemente vamos a alcanzar un éxito medio, ¿no? Pero quizá si nos ponemos a estudiar, si nos ponemos a repasar, si ponemos con disciplina, quizá podamos alcanzar algo diferente, ¿no? O a veces eso también es algo que nos limita y decimos, no, ahí botamos todo, ¿no? Pero recuerden que siempre vamos a tener obstáculos o adversidades, vamos a tener, y siempre no todo va a ser fácil, ¿no? Sino siempre en cualquier materia, por mucho que nos guste y por mucho que seamos buenazos, siempre va a haber algo, una materia, algo que nos cueste más trabajo y que sea así como que fue nuestra pared, ¿no? En cualquier disciplina, en cualquier carrera, siempre nos va a costar algo trabajo. No vamos a ser todos así de 10, bueno, a menos que seamos más que genios, ¿no? Pero siempre va a haber algo que nos cueste un poquito más de trabajo, pero no desistir porque hay algo que nos cueste trabajo, ¿no? A lo mejor decir, hasta aquí yo llego en 6, ¿no? Pero bueno, en otras llego en 10 y potenciar eso, y con eso se van a ir compensando poco a poco y no por eso dejar la carrera, porque muchas veces dejan su carrera porque bueno, ya saqué 5 en uno, pero en otro tengo 10. Insistir, ¿no? Sobre todo por cuestiones que son numéricas, ¿no? Pero a veces, digo, al final la vida es la que nos reprueba, la vida es la que nos aprueba, ¿no? Pero sí ser honestos en el sentido de que saber nuestras virtudes, nuestras limitaciones, y todo lo que no serían nuestros límites. Pero es muy diferente a que no le echemos ganas a algo y que por eso no alcancemos un estándar de éxito, ¿no? No seamos buenos en algo, a veces por flojera, ¿no? Pero cuando ya es por cuestión de que ya llegamos hasta el límite, digo, a veces hay que reconocer también esos éxitos, que a veces hay gente que no llega a donde tiene que llegar, no porque no quiere, no porque no pueda, sino porque no quiere, ¿no? Y eso también hay que ser muy conscientes de esto. Dice, eso que haces bien, dice, podrías hacerlo mejor con socios o sin ellos, ¿no? Con ayuda, sin ayuda. Se vale también pedir ayuda, dice, esto es importante, entrar en un juego de tu carácter social y por falta de se ve diariamente grandes fracasos, ¿no? Tus principales atractivos durante los días de colegio, primaria, ¿no? Dice, ¿cuáles eran esos atractivos? ¿Cuáles eran tus gustos? ¿No? Y también dice, pregunta a los que mejor te conocen qué piensan de ti, ¿no? Según su juicio, qué es lo que te ayudaría a triunfar a ti y lo que por otra parte te haría fracasar, ¿no? También digo, es muy importante, pero no dejarnos guiar siempre por opinión, porque también en esta etapa somos muy vulnerables, ¿no? De repente pedimos opinión de todos y la nuestra queda por abajo. Yo aconsejo y les aconsejo, sí, es un consejillo por ahí, ¿no? Bueno, les paso el tip, que eh, ustedes decidan por sí mismos, que se hagan responsables de sus propias decisiones. Si la riegan, pues ni modo, pero fue su decisión, porque si no luego echamos culpa, es el que él me dijo, ella me dijo, no, no, ustedes decidan por sí mismos y ni modo, y le echamos a perder las cosas, ni modo. Ya aprenderemos de nuestros errores, también los asumiremos, pero es más sencillo asumir tu propio error y enfrentar su propio error, nuestras propias decisiones, buenas o malas, acertadas o no acertadas. Vamos a hablar no de bueno o malo, sino porque no es pecado equivocarse, ¿no? A veces, digo, a veces fallamos, somos asertivos o no, ¿no? Que es mejor decirlo así, que digo, pero digo, hasta no sabe rico, pues sí, pero yo lo decidí y ni modo, ¿no? Ahora hay que empezar de nuevo, a veces hay que empezar de nuevo. Pero una cosa es que nosotros lo decidimos, a que nos hayan orillado a algo, que eso sí es bien importante, ¿no? Dice, esto es duro porque si somos sinceros y son también sinceros los que nos dan parecer, tendremos que oír juicios que nos van a saber, dice, a cafisprina, ¿no? Y que quizá nunca los habríamos oído en otras circunstancias. Dice, para esto se necesita cierto valor y también tenemos que tener la autoestima bien alta y bien firme. No por lo que nos digan nos vamos a agüitar, ¿no? Son opiniones, pero tenemos que seguir adelante, mantenernos firmes. Dice, pero dice, no busquen
Dice, tus compañeros solamente se fijan en las exterioridades y además nunca habrán reflexionado sobre tus preguntas ni pueden tener datos para sacar una conclusión de valor en el juicio de tus cualidades o defectos. Pregúntale a tus padres, a un antiguo amigo de la casa, a quien le tengas mayor confianza o a un pariente próximo, ¿no? Estamos hablando de que estoy hablando para jóvenes, ¿no? Jóvenes, adolescentes, dice. Pero bueno, si allá me escucha gente más grande, porque a veces también, ¿no? Hay personas que incluso se casaron, no pudieron estudiar y ahora quieren. Me ha tocado mucha gente también, dicen, estoy apenas, profesora, estoy otra vez retomando la escuela, ¿no? Y es válido porque bueno, la vida solamente es la que nos lleva, cada quien vive de diferente forma, ¿no? Dice, si quieres, pregunta también a los que han triunfado en ciertas profesiones. Cuando estos dan un juicio semejante suelen ser bastante certeros, pues sientes que si dan consejo acertado al futuro profesionista se le va a agradecer después toda la vida. Va en ello su crédito y penetración profesional. Vamos a ver esta imagen donde dice el éxito. Nosotros nada más vemos el éxito como la punta del iceberg, ¿no? Esta imagen es muy bonita. Vemos el éxito como la punta del iceberg, pero no saben todo lo que hubo abajo y dicen muchas veces quien llega al éxito es una persona que ha tenido muchos errores, muchos fracasos, muchas cosas. Y vamos a escuchar un poquito esta capsulita, ¿no? De esta historia de estas empresas. Yo los invito a que no nada más vean esta capsulita chiquita, ¿no? De esta empresa, de este empresario. Tenemos historias de vida como que Kentucky Fried Chicken, hasta los 70 años él hizo su empresa y fue supermillonario. Tenemos a Disney, ¿no? Que le robaron un chorro de dibujos animados antes de ser quién es el dueño de este parque temático impresionante y que incluso estuvo en bancarrota varias veces, ¿no? Desempleado muchas veces. O sea, no es sencillo. Después de todo ese trabajo llegó a tener éxito, ¿no? Tenemos por ahí a los de WhatsApp, ¿no? Los creadores de WhatsApp, de Google, de Amazon, que empezaron vendiendo en su cochera, ¿no? Y ahora son grandes empresas, grandes empresarios, los titanes, ¿no? Por ahí del internet. Así es que tenemos que proyectarnos. Yo siempre les he dicho, cuando hablamos sobre cuestiones de administración, vamos a ver hacia dónde queremos llegar, ¿no? No se puede, no es de que no se pueda, sí se puede. No nos quedemos ahí estancados, y lo importante es dar el primer paso. Cuando nosotros damos el primer paso, ¿qué es lo que yo quiero? Voy a empezar a construir sobre esto, hacia dónde quiero llegar, ya vamos caminando. Quién sabe, a lo mejor 20 kilómetros para allá, ¿no? A la derecha, pero si no me muevo de donde está, ¿no? De estas zonas de confort, si no doy un paso hacia allá, quizá nunca lleguemos a donde tenemos que llegar. A lo mejor nos quedemos en el camino, pero lo importante es que vamos en la dirección importante y ya no vamos a estar igual que ayer, ¿no? Igual que ayer. Dice, permíteme que insista sobre algo de que antes ya había mencionado, ¿no? Dice, porque, antes de que siga con vamos con esto. El dibujante y emprendedor Walt Disney ha pasado a la historia como un creador de sueños, un ilustrador de la fantasía infantil. Hoy, en Screen TV, te presentamos la historia en 3 minutos de Walt Disney. Nacido el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Walter Elias Disney fue un dibujante, magnate y visionario que se convirtió en un símbolo de la cultura norteamericana del siglo XX, cuando hace más de 90 años dio vida a una de sus creaciones más emblemáticas, el ratón Mickey Mouse. Su infancia transcurrió entre apuros económicos, eternamente menospreciado por su padre. Walt siempre creció muy unido a su madre, una antigua maestra descendiente de alemanes. Pasó los años más felices de su infancia en una granja cerca de Marceline. Pasados un par de años, Walt, que ganaba algún dinero vendiendo sus caricaturas, se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre las técnicas del dibujo. Una vez licenciado, se fue a vivir con su hermano Roy. Encontró trabajo como aprendiz en una agencia de publicidad y donde conoció a Uwe Iwers, con el que entabló amistad y posteriormente también una relación de negocios. Su amistad les llevó a fundar una empresa, la Iwers Disney Commercial Artists. Pero el sueño apenas duró un mes, ya que Disney
prefería un empleo seguro, por lo que entró a trabajar en la Kansas City Film Ad. En 1922 fundó la empresa Law O'Grant Films y se dedicó a hacer cortos infantiles como Cenicienta o El gato con botas. Sin embargo, tuvo que cerrar. Desalentado, Disney se trasladó a Hollywood, donde en 1923 comenzó a producir dibujos animados junto a su hermano Roy. El 13 de julio de 1925, Disney contrajo matrimonio con Lilia Bones, con la que tuvo 2 hijas. En la primavera de 1926, los 2 hermanos cambiaron el nombre de su empresa, que pasó a llamarse Walt Disney Studio. Durante un viaje a Nueva York, Disney concibió a su personaje estrella, al que en un principio llamó Mortimer, aunque por sugerencia de su esposa acabaría llamándose Mickey. Hay algunos investigadores que sugieren que el creador del ratón fue V. Iwers. Su aparición tuvo lugar el 15 de mayo de 1928 en Plain Crazy, un cortometraje mudo. Al no interesar a las distribuidoras, Disney decidió crear una película sonora llamada Steamboat Willie. Se convirtió en un gran éxito y desde entonces todas las obras de la factoría contaron con sonido. Desde entonces, el éxito del ratón catapultó a la fama a Walt Disney. En 1932, la primera película de la compañía en color, Flowers and Trees, logró el Oscar al cortometraje de animación ese mismo año. Al finalizar la década de los 40, Disney recibió una interesante propuesta de Howard Hughes, un crédito sin intereses de $1 millón. Con aquel dinero, Disney puso en marcha 18 nuevos proyectos. Desde los años 40, Disney tenía en mente la construcción de un parque de atracciones para que sus empleados y familias pudieran divertirse en su tiempo libre, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Disneylandia, en Anaheim, California. En 1966, a Disney le diagnosticaron un cáncer en su pulmón izquierdo. Sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció el 15 de diciembre de 1966. Su cuerpo fue incinerado el 17 de diciembre y trasladado al panteón familiar en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en California. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao. Si permíteme que insista sobre algo de que antes ya hicieron mención, dice, porque entiendo que es importante las aficiones, esas aficiones que has tenido en tus días de colegio y las que actualmente tienes. Las aficiones pueden ser un buen indicio para elegir una carrera, no solo en sí mismas, sino también por el modo con que las ejecutas. Dice, hazte estas preguntas cuando emprendes algo: ¿lo termino siempre? ¿Lo hago bien? ¿Dejo acaso las cosas sin terminar? ¿No? Que es un poquito también lo que tenemos que ir viendo. Dice, muchos, debido a una simple afición, dice, han encontrado los indicios suficientes para elegir una carrera en la que han triunfado, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta dibujar, ¿no? Y le dice, bueno, te gusta dibujar, pero ¿por qué no te dedicas al diseño? ¿Por qué no te dedicas a la publicidad, ¿no? A hacer este tipo de cosas ya de una forma profesional, ¿no? Hay veces que dice, les va mucho mejor a veces en la academia, que eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Son importantes ambas cosas, tener el título y tener nuestro éxito profesional, ¿no? Hay personas que triunfan sin el título, incluso saben mucho más que otras personas que tienen o estudian. A veces nos meten a la estructura de lo que es la escuela, ¿no? Y cuando nos meten en la estructura de la escuela, a veces cortan algunas de nuestras habilidades. Sin embargo, también nos disciplinan en la escuela a tener ciertas habilidades que no las tendríamos si no asistiríamos, ¿no? Es una con otra también, ¿no? Hay que irlo viendo, pero lo importante es hacer esta parte, ¿no? Aquel chiquillo que se moría por coleccionar timbres de todos los países del mundo, dice, ahora es un investigador y notable coleccionista de botánica, por ejemplo, ¿no? Aquella niña que tenía una singular habilidad para vestir a sus muñecas, ahora goza fama de hábil modista y cortadora, ¿no? Aquel muchacho que gastaba sus centavos en comprar discos de toda clase, ahora se ha convertido, dice, en certero crítico musical, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Dice, aquel chico que durante las clases siempre era sorprendido por los profesores haciendo monitos en los cuadernos, ahora es un afamado dibujante en un diario, ¿no? Hay que ir ubicándonos a dónde queremos ir, ¿no?
Sin embargo, dice, aunque esa afición no siempre sirva para escoger una carrera, es de todos modos un delicioso acompañamiento en la vida. Dice, si tienes alguna, siempre encontrarás el cómo pasar provechosamente el tiempo y descansar fructuosamente después de tus fatigas de la semana o del día. Hallarás el secreto de descansar al mismo tiempo que te cultivas, ¿no? Para ganar el pan de cada día puedes aprovecharlo enormemente. Dice, existen hombres famosos que en sus ratos de ocio han pintado sus mejores telas o han escrito las obras que les han dado toda la fama, ¿no? Lo importante es hacerlo. Digo, siempre hay que dar el paso, hay que irlo haciendo. Dicen que del sueño a la realidad solo hay un paso que dar, ¿no? Solamente hay que hacer las cosas. Y eso, hay alguien por ahí. Eso de los alebrijes es cierto, ¿no? Dicen que este hombre lo soñó el alebrije y que lo hizo, ¿no? Y ahora vean lo que es, hasta tenemos desfiles de alebrijes, ¿no? Algo muy interesante. Dice, te hablé, incluso también, si Disney soñaba cosas y Disney surgió de sueños, ¿no? Esto es muy, muy padre. Dice, y en verdad, literalmente, sueños. Así es que dice, hay sueños y sueños, ¿no? Vamos a hablar de sueños y sueños. Dice, te hablé al principio de sueños, dice, hay sueños y sueños. Te hablé al principio de sueños, de tus sueños de adolescente o de joven, dice, pero no creas que los sueños por ser sueños son eternamente inútiles. A veces un sueño puede convertirse en realidad hermosa si es que tienes la fuerza de voluntad necesaria para realizarlos. Que esto también hay que empezar a trabajar. Esto muchas veces nos hablan de trabajar nuestra voluntad, ¿no? Es que me tengo flojera, es que tengo sueño. Ahora sí, del otro sueño, ¿no? El sueño útil y el sueño inútil. Bueno, cuando tenemos sueño, no tengo sueño, pero a veces dormimos demasiado, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que ir trabajando por nuestros sueños, dice. De otro modo, siempre quedan hechos sueños y nada más, ¿no? Hay que trabajar nuestra voluntad. Esto también será tema, ¿cómo vamos a ir trabajando nuestra voluntad? Esto, aunque hablan, sobre todo los religiosos, nos hablan mucho de trabajar esto en la voluntad, los ayunos, a lo mejor mortificar el cuerpo y todo esto, que los griegos, ¿no? Ellos trabajaban mucho esta disciplina del cuerpo, ¿no? Mortificar el cuerpo para fortalecer la voluntad, y estoicos, todos ellos, ¿no? Trabajaban este tipo de
ellos trabajaban un poco el cuerpo, la mortificación del cuerpo para fortalecer la voluntad y para que poco a poco se lograran a este tipo de disciplinas, ¿no? Dice, por eso agrega esta otra pregunta a la lista, ¿cuál es el empeño que pongo actualmente en mi tarea de hoy? No, hay veces, híjole, tengo que hacer esto cuando estamos en la escuela, ¿no? Ay, pero tengo flojera, lo dejo para mañana, no, hay que fortalecernos, si tenemos flojera, levántate, ¿no? Levántate, vamos a hacerlo. Entonces, ir haciendo poco a poco nuestro trabajo, nuestras cosas, para que poco a poco haremos, ¿no? Programar, eso también nos va a ayudar mucho, programar nuestras actividades, es lo que tenemos esta actividad, ¿no? Lunes, martes, miércoles, a lo mejor no voy a hacerlo todo de un jalón, pero lo tengo que ir haciendo poquito a poquito, una hora me dedico a hacer cierta cosa, ¿no? Para poco a poco y ver qué es lo que nos dificulta de alguna forma el lograr, cuáles son los obstáculos para lograr todas nuestras metas, ¿no? Todos nuestros sueños. Dice, fíjate que no te digo que pienses en cuál será el empeño que pondrás en el futuro, dice, porque todos piensan y se prometen que trabajarán hasta matarse cuando ya hayan escogido una carrera. Yo les platico por ahí, ¿no? Yo cuando estudiaba comunicación, déjenme decirles, cuando yo estudiaba comunicación, a veces yo me metí a un curso porque me gustaba mucho la psicología y me gustó mucho la psicología desde la secundaria. Nada más que no podía entrar a la universidad porque estaba muy chica. Y aquí en México todavía no tenían los planes de a los chicos, ¿no? A los adolescentes meterlos a la universidad. Tenía que pasar por prepa y demás, ¿no? No me podía inscribir en la universidad porque era muy joven, pero siempre me gustó y siempre estuve leyendo sobre ello. Pero déjenme comentarles que cuando estudiaba comunicación, digo, ha sido tanto mi gusto que siempre lo hago independientemente de lo que, de lo que estudie, ¿no? Pues me metí a un curso de programación neurolingüística, por ahí que le mando un saludo al doctor Pepe Cruz, ¿no? Y yo cuando vi ya llevaba un año y medio, ¿no? Ya llevaba un año y medio y ya después dije, lo más importante aquí lo que hace son este tipo de división sobre las carreras esenciales y no esenciales. Actualmente en la pandemia vimos lo que eran los oficios esenciales y no esenciales, ¿no? Esto viene muy de aquel entonces, en donde de alguna forma tenemos que ver, si yo les decía, ¿no? Vamos a ver qué es lo que queremos, dinero o profesión o que nos guste, ¿no? Tenemos que también tener dinero para poder vivir, para poder pagar nuestros gastos, para poder sobrevivir aquí en esta vida, ¿no? No podemos vivir de a gratis, ni los sacerdotes lo hacen, ¿no? Ellos también son del mundo, reciben dinero, pero decía el mismo Jesús, dijo dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, ¿no? Sin embargo, la elección de carrera, es cierto, de alguna forma puede ser más sencillo, ¿no? Dependiendo la carrera que elijamos. Todo viene combinado, nada más es como una pequeña introducción, una pequeña orientación para poderles ayudar en ese momento, en estas clases que les dan de orientación vocacional. Y hay algunos puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Desde si nos va a dejar dinero, si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Cuáles son nuestras habilidades un poco, ¿no? Y qué tan útil es esa carrera, ¿no? Muchas veces, a veces incluso, ¿no? Digo, hay gente que se hace rico con su carrera, dependiendo también los valores, la ética. Y hay gente que independientemente que sepa que en su carrera se puede ganar muchísimo, opta por ayudar a los otros y hacer a lo mejor alguna obra altruista, ¿no? Y se conforma, no es de que se conforme, sino elige lo básico, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que ir viendo y bueno, por lo pronto esto es un poquito esto de cómo elegir una carrera. Es una pequeña semblanza, una pequeña lectura comentada sobre estos casos. Espero que les haya gustado con las capsulitas para que se haga más ameno. Si tienen alguna duda, algunos temas que quieran que sigamos tratando, ¿no? Por ahí ya me han dicho, ahí está el teléfono 55 45 78 91 82. Si ustedes también quieren hacer alguna donación, les pongo la clave para que ustedes depositen lo que gusten, si son útiles para ustedes estas clases y les gustan, ahí les ponemos lo que sería
nuestra clave de la tarjeta para que ustedes hagan alguna donación. Por lo pronto les mando un beso, un abrazo y espero que bueno pues los haga reflexionar. Son también al final unos temas que nos ayudan a reflexionar en cualquier momento, ¿no? También a los mismos padres, a las mismas madres, ¿no? Algunos puntos que tenemos que reflexionar, que platicar, que también podemos hacer algunos círculos bastante interesantes, ¿no? Podemos contactarnos y hacer algunas, o simplemente platicar sobre algunas problemáticas que les interesa e ir platicando sobre este tipo de asuntos que muchas veces confieren y son más personales porque son cosas que vamos viviendo poco a poco, ¿no? Que ese es un poco el objetivo también de estos cursos, de estos tutoriales, que poco a poco hagamos estos círculos como de autoayuda, pudiéramos llamarlo así, y de que interactuemos para poder encontrar, hablar sobre algunas problemáticas que nos llevan, ¿no? Sobre todo a veces son en materias de clases, en materias con los hijos, ¿no? Así como un poco de escuela para padres, ¿no? No tanto así, pero sí podernos compartir un poco nuestras experiencias de vida, ¿no? Compartiendo nuestras experiencias de vida, que esto pueda salir, que ya por ahí nos los están comentando, ¿no? Ay, ojalá que pudieras platicar sobre esto, que pudieras hablar sobre aquello, ¿no? Y poco a poco irlas manejando, ¿no? Así es que, bueno, les mando un beso, un abrazo, esperemos que quede para más esto, ¿no? Y seguimos haciendo historia. Les mando un beso y un abrazo, mi nombre es Teresa Salazar.